compartir pantalla. Ya. Voy a compartir pantalla el tema que vamos a ver en estos momentos. ¿Tenemos? Muy bien. Ahí está la primera parte. Vamos a continuar viendo, alumnos, lo referente a fórmulas. ¿Ya, alumnos? Todo lo que se refiere a fórmulas. Vamos a ir viendo las fórmulas. En la clase anterior, alumnos, en la clase anterior, habíamos visto temas referentes a fórmulas relativas, alumnos, relativas. Entonces vamos a ver ahora lo que se refiere a lo que es fórmulas absolutas y fórmulas mixtas. Cómo nace o cómo se crea una fórmula absoluta, ¿ya? Absoluta. Muy bien. Este es el tema que vamos a ver en la primera parte, alumnos. ¿Ya? Las referencias absolutas en Excel. ¿Ya? Igual habíamos visto las referencias relativas en la clase anterior, ¿no? Las referencias relativas. Pero ¿qué son las referencias absolutas en Excel? Vamos a primero leer un poquito la parte de teoría para poder entenderlo, ¿no? Dice, hay ocasiones en las que necesitamos fijar la referencia a una celda, de manera que permanezca igual, aunque después de ser copiada. Si queremos impedir que Excel modifique la referencia de una celda al momento de copiar la fórmula, entonces debemos convertirla en una referencia relativa en absoluta. Y en eso lo podemos hacer anteponiendo el símbolo dólar a la letra de la columna y al número de fila de la siguiente manera. Si nosotros observamos esta pequeña gráfica, alumnos, en pantalla, donde está la celda A7, ¿ya? A7. Entonces, por ejemplo, pongamos ahí, vamos a ver que ahí encontramos en el A7, eso significa una referencia relativa, ¿no? Una fórmula, o una referencia relativa, A7. ¿Por qué? Porque esa celda, ¿no? No tiene el dólar fijado, ¿no? Pero fíjense en el otro extremo, hacia la derecha, yendo a la derecha, dice A7, es la misma celda, pero en este caso está fijado, alumnos, tanto la columna como la fila. Ya sabemos que la columna son las letras y la fila son los números, ¿ya? Entonces, en este caso vamos a poder observar ahí, alumnos, que esta fórmula, la que está a la derecha, es una fórmula de referencia absoluta, ¿ya? Las relativas, normal, se visualizan normal, A7, C7, B7, F7, pero las referencias absolutas ya no, tienen que ir fijada con un dólar. Como dice aquí en la teoría, decía que se tiene que fijar, o sea, fijar, las referencias absolutas tienen que ir fijadas, ¿no? De manera que a nosotros al copiar esto, alumnos, al copiar, Excel no va a permitir que se modifique, o sea, va a seguir siendo esa misma celda. Si nosotros copiamos una fórmula relativa, ahí cambia. Por eso decíamos en la teoría que las referencias relativas son fórmulas o celdas cambiantes, mientras que las referencias absolutas ya no, ¿ya? Entonces se llama valor absoluto. ¿Por qué se llama referencia absoluta? Porque esa celda, como está fijada, ya no va a cambiar. Va a permanecer la misma celda. Miren, en la parte inferior, seguimos hacia la parte de abajo, dice, si tomamos el primer ejemplo de la sección anterior, utilizamos la fórmula A1, miren, acá se está fijando el A1 más el B1, en la celda B1. Posteriormente copiamos dicha fórmula hacia la celda C3 y obtenemos el resultado. Vamos a hacer un ejercicio para entenderlo mejor en esta parte. Voy a compartir pantalla nuevamente, vamos a hacer un ejercicio, ¿no? Para poder entenderlo. A ver. Creo que por aquí tenemos un ejercicio. Ya.
Por ejemplo, vamos a empezar de este ejercicio. Tenemos, miren, y aquí está la teoría. Aquí está la teoría, que es una referencia absoluta. Entonces, todas las referencias absolutas, dice, las referencias absolutas no permiten que Excel las modifique al momento de copiarlas. Estas referencias permanecen fijas sin importar la cantidad de veces que se pueden copiar. Por eso, absoluta, ¿qué significa? Absolutas significa que no se pueden modificar las formas, ¿no? Al copiarlas, sobre todo. Nosotros decíamos, yo me acuerdo en clase pasada, cuando teníamos un monto, por ejemplo, acá tengo un monto, tengo 20, tengo 35. Supongamos que aquí yo tenía a 5 soles, este precio está a 7 soles, está a 10 soles. Yo decía aquí, por ejemplo, para hacer una fórmula relativa, ¿no? Yo decía acá, igual, selecciono esta celda y multiplico, ¿no? Esta celda que es la cantidad por el precio, ¿no? Enter, y nos daba 60. Yo de aquí, regresaba aquí y podía copiar esto hacia abajo. Está bien. Entonces, si yo aquí hago doble clic, y van a ver que las celdas van cambiando, Entonces, relativo significa cambiante. Doble clic, ya cambió. Y si hubiera esto copiado más hacia abajo, igual, cero, claro, ¿por qué cero? Porque acá no hay nada, pues, ¿no? Entonces, igual. Entonces, esta es una referencia relativa. Y lo que vamos a aprender hoy es una referencia absoluta, alumnos. Por ejemplo, miren, supongamos que aquí, esta es la tasa de interés, por decir, anual, ¿no? Tasa de interés anual. Supongamos. Esta es la tasa de interés anual. Entonces, lo que queremos calcular aquí es, por ejemplo, estos son los clientes, este es su capital que han abonado los clientes, y queremos saber aquí el interés que van a generar de estos montos, alumnos, de estos montos, los intereses que van a generar aquí, ¿no? Durante todo el año, sabiendo que nos van a pagar a una tasa de interés de 7.5%. ¿Cuál es su tasa de interés? Vemos que la tasa de interés es esta celda, que es la celda F3. ¿Ok? Esta es la tasa de interés. Entonces, si yo me ubico aquí y voy a analizar, ahora digo en el ejercicio, digo igual, entonces el capital, selecciono el capital, que está en C7, y multiplico por la tasa de interés que es este aquí, que es el 7.5%. Selecciono. Ahí yo estaría, alumnos, creando una fórmula de referencias relativas de la clase pasada. Pero la idea ahora es hacer, ¿qué? Unas referencias absolutas. Y decíamos en la teoría que las referencias absolutas tienen que ir fijadas con un valor, fijadas con un símbolo llamado dólar, ¿no? Tanto la columna como la fila. Entonces, ¿pero quién es la celda absoluta? La celda absoluta viene a ser esta tasa de interés, alumnos. Esta. ¿Por qué? Porque todos los capitales son relativos, son cambiantes. Mientras que la tasa de interés anual no es cambiante. Entonces, si yo ingreso aquí, le doy Enter, lógicamente que me va a dar el resultado. Miren, de 2.560 soles voy a tener al año ahorrado, un interés de 192 soles, ¿no? Siempre y cuando sea 7.5%, ¿no? Porque a veces los bancos nos pagan, ¿cuánto nos pagan? Nos pagan el 1.7%, y esto es, ¿no? Miren, el 0.95%, ¿no? Y esto es, ¿no? Entonces, por ejemplo, 0.97%, o sea, ni el 1%, ¿no? Ni el 1%, ¿no? Que nos pagan poquísimo los bancos, ni el 1%. Entonces, pongamos que eso es nuestra tasa de interés, ¿no? Ni el 1% nos pagan al año. Entonces, si yo tengo este capital, miren, yo tengo este capital, de 2.560 soles, ¿no? Entonces, al año, esto va a ser mi interés, 24 soles. Teniendo ese monto en el banco, en una cuenta, a una tasa de 0.97. ¿Cuánto voy a cobrar al año? 24 soles. 2 soles y tanto por mes. ¿No? Es una miseria porque es un interés que los bancos, nos pagan los bancos. Ahora, la fórmula es, lógicamente, que es C7, que representa el capital, por F3, que representa la tasa de interés anual, ¿cierto? Ahora yo le doy un enter, 24 soles. Regreso aquí, ¿y esto lo puedo copiar, profesor, hacia abajo? No, pero yo lo voy a copiar, y no se va a poder salir el resultado. ¿Por qué? Vamos a la segunda celda. Miren, voy a hacer doble clic aquí, doble clic. Miren, ¿ven?
Esta celda ha cambiado, C7, pero esta ya corrió hacia abajo. ¿Ven? Si me voy a la otra celda, doble clic, lo mismo. C9, el capital, por la otra celda. Entonces, voy a borrar aquí. ¿Ya? Voy a borrar aquí y voy a hacer aquí doble clic, doble clic. Doble clic sabemos que se puede editar la fórmula, ¿cierto? Ahora, lo que pasa aquí, alumnos, es que aquí hay una celda. Esta celda es la celda absoluta, como se dice en la teoría. Entonces, esta celda se tiene que fijar con el valor absoluto, utilizando el símbolo dólar. Lo que decíamos en la teoría, de que una celda relativa puede convertirse en una celda absoluta. Entonces, aquí vamos a usar esto. Yo puedo colocar aquí el cursor en la F, delante de la F, y le coloco el símbolo dólar. También delante del 3, y le coloco el símbolo dólar. ¿Ok? Así es. Alumnos, fíjense. Fíjense, alumnos. Observen ahí ustedes, ahí, alumnos. Observen. Y van a ver que ya aparece el símbolo dólar tanto en la columna como en la fila. Y le voy a dar siguiente. Profesor, el mismo resultado. Correcto, muy bien. Pero ahora voy a regresar aquí arriba y voy a copiar. Voy a copiar desde el puntito hacia abajo. ¿Ven? Ahora salieron los resultados. Ahora, en 2500 tengo tanto, ¿no? En 4500, claro, tengo un poquito más, lógicamente, por el monto. Pero ahora voy a utilizar acá doble clic, miren. Doble clic. Miren, ya no cambia, miren. Doble clic, ya no cambia esta celda. Se queda fija. Se queda fija. A ese valor, a esta celda, a esa referencia se le llama absoluta. Doble clic. Mira, ya no cambia. Doble clic, ya no cambia. Sí cambia el valor de la izquierda, porque es el capital. O sea, este es el capital. Doble clic, este es el capital. Doble clic, este es el capital. Pero aquí esta es la tasa. Miren, no cambia. F3, F3, pero está con el símbolo dólar. Esa es la diferencia. Entonces así se realiza un cálculo de una fórmula de referencia absoluta, ¿no? Absoluta. Es igual aquí, alumnos, por ejemplo, en esta planilla, ¿no? Pero en algunos cálculos se pueden utilizar referencias relativas, absolutas, hasta mixtas, vamos a ver también. Vamos aquí, por ejemplo, en este ejercicio. Salario, dice, salario bruto es igual horas laboradas por costo de horas. A ver, entonces, el salario bruto de los trabajadores aquí, en esta celda, alumnos, dice, es las horas laboradas, sería igual, horas laboradas son estas horas, ¿cierto? ¿Correcto? Por costo de hora, que es esta hora que está aquí, no todos ganan igual, lógicamente, ¿ya? Ahora sí le doy a aceptar. Enter. Ya está, 2100. Regreso aquí, y eso puedo copiar hacia abajo directo. ¿Por qué? Porque es una fórmula relativa, por ejemplo. Y se preguntarán, profesor, ¿por qué relativa? Porque estoy multiplicando horas laboradas con el precio por hora, ¿no? Pues como dice acá en la teoría, costo de hora. Costo de hora. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna pregunta? Ya. Seguimos acá. Vamos al descuento. Vamos al descuento. ¿Qué dice el descuento? Dice, el descuento es igual al salario bruto por el porcentaje, por el 15%. Dice el descuento. Entonces, ojo que este 15% está aquí, en una celda. Entonces ya esta es una celda de referencia absoluta. Entonces, si yo me ubico aquí, voy a aplicar la fórmula, digo entonces igual, salario bruto multiplicado por, no lo voy a colocar 15%, ¿no? No lo voy a colocar 15%, sino selecciono la celda, es la celda. Y una vez que he colocado esta celda, esta es la celda, ¿cómo se llama la celda, chicos? ¿Cómo se llama? ¿Celda qué? Absoluta. Absoluta. ¿Nos falta algo aquí o no? Ruth, ¿qué dice? ¿Nos falta algo? ¿Qué nos falta? El signo del dólar. Claro, tanto en la columna como en la fila. En la columna como en la fila. En los dos extremos. ¿Ya? Columna, fila. Enter. Ya está, 315. Regreso aquí y esto puedo copiar hacia abajo. Ya está. Correcto, ya está bien. ¿Ven? Es una fórmula. Ya, ahora dice bono. ¿Qué es el bono? Dice. Bono, dice. Entonces, ¿cómo obtenemos el bono? El bono obtenemos, dice, salario por porcentaje de bono. Así es.
A ver, digo acá, igual, salario, es el salario esto, ¿cierto? Salario por el porcentaje de bono acá. A ver, les pregunto, ¿y el porcentaje de bono va con un símbolo de dólar? No. No, pues porque cada trabajador tiene un bono diferente, ¿no? El porcentaje de bono diferente. Enter, muy bien. Ahí sí copiamos nuevamente hacia abajo. Ya está. Ya está, muy bien. Ahora dice salario neto. El salario neto. Dice, es igual, el salario neto es igual ¿a quién? Al salario bruto, dice salario bruto, menos los descuentos, dice, los descuentos, menos, más el bono, ¿correcto? Esa es la fórmula. Una fórmula, ¿cómo se llama este tipo de fórmula, alumnos? ¿Relativa o absoluta? Relativa. Relativa, pues, relativa. Fíjense que las celdas cuando son absolutas, tienen que ir con el símbolo dólar. Con el símbolo dólar. Así es. ¿Ah? Y damos enter, pues, ¿no? Damos enter. Muy bien, 1995. Regresamos aquí y esto podemos copiar hacia abajo. ¿Está? Profesor, una pregunta. Ya. No me quedó muy claro con respecto a la diferencia entre relativa y absoluta. ¿Quién habló? ¿Quién fue? A Ana ver, María, profesor. mira, Ana María, mira. Por eso estamos en la teoría. Por eso tú no entiendes la teoría, no vas a entender la práctica. Yo había hecho un análisis por aquí de un esquemita. Por acá un esquemita. Mira el esquema. ¿Ves la imagen o no? ¿Puedes ver la imagen? Sí, profesor. Mira, hija, a la izquierda. ¿Cómo está la celda? A7, mira. Cuando una fórmula es relativa, no tiene ningún dólar normal, mira. A7. Y miren tu derecha, ¿ves? Referencia absoluta, ¿ves? Tiene el símbolo dólar. Pero ojo, ese es en la parte de teoría. Pero ¿quién generalmente es la celda relativa? Las relativas son las que tú puedes copiar rápidamente. Por eso ustedes tienen que estar ojos, detalles y cejas acá, ¿no? Yo no lo puedo ver si están aquí, de repente ustedes se van a comer, no sé qué es lo que están haciendo. No es como si los ven en la cámara, ahí sí. Hay 2 ciclos de computación acá en Excel, acá en América, que no apagan su cámara. Acá ustedes apagan su cámara. No los puedo ver si están ahí detrás de la cámara. Los pueden dejar ya apagados y después reaccionan. Y así no es, alumnos. Tienen que ustedes estar atentos. En la clase pasada habíamos visto el análisis referente a lo que es fórmulas relativas. Ahora estamos trabajando con fórmulas absolutas. Las absolutas tienen que ir fijadas con dólar. Pero ¿quiénes son, profesor? Por ejemplo, en esta planilla, aquí tenemos un dato que es descuento, 15%. Esta celda es una celda absoluta. Absoluta. Ahora les cuento. Si yo hago aquí la fórmula, doble clic a la fórmula, doble clic. Mira, G11. ¿De dónde sale el descuento? De lo que tú ganas, de tu sueldo bruto. De aquí. G11 es este 2100. Por H8. H8. ¿Quién es H8, profesor? H8 es el porcentaje de descuento. H8. ¿Y por qué lo puso profesor el símbolo dólar? ¿Cuál es la diferencia en que no lleven dólar? Yo lo voy a colocar sin dólar, ¿ya? Para que veas, sin dólar. ¿Ya? Y lo voy a dar enter. Profesor, el mismo resultado. Pero cuando yo copie esto, me va a salir con error. ¿Por qué? Porque si yo hago aquí doble clic, está sin el dólar. No está fijado. Doble clic, mira. Doble clic a la otra celda. Ya no. Esta celda es una celda absoluta y tiene que ir fijada con el símbolo dólar. Con el símbolo dólar. ¿Para qué? Que cuando yo esto haga un copy hacia abajo para los demás, hago un copy alumnos, tiene que aparecer copiado y el resultado van a ver que ya no cambia, fíjense. Ya no cambia, miren. Por ejemplo, aquí, miren, doble clic aquí en el segundo, ¿ya? Doble clic, miren. No cambia, se queda fijo esta celda. H8. El siguiente, miren. El siguiente, por ejemplo, acá, doble clic, H8. El siguiente, doble clic, H8. El siguiente, doble clic, H8. ¿Por qué? Porque todos los descuentos salen de este porcentaje, ¿no? En este caso.
¿Ya? Y ahí vamos a ir viendo más ejercicios. Aquí también habíamos visto hace un momento, en la tabla de interés, también les expliqué que este valor es absoluto. Entonces, este tiene que fijarse. ¿Por qué? Porque el banco te está pagando una tasa de interés al año de 0.97%, o sea, ni el 1% por tus ahorros. Por tus ahorros. ¿Ya? Aquí voy a utilizar otro ejercicio. ¿Ya? Y aquí tenemos más ejercicios. Pero vamos a ir viendo aquí, ya dice acá, referencias relativas y absolutas. Y absolutas, alumnos. Dice, se venden bebidas y otros productos. Se cuenta con 6 vendedores. Hallar el total de ventas, comisiones y pago de salarios a los vendedores. ¿Ya? Aquí vamos a analizar. Quiere decir que acá, en este análisis de ventas, hay dos tipos de fórmulas, dos tipos de referencias, las relativas y las absolutas. Vamos a primero iniciar por acá. ¿Qué es lo que dice este ejercicio acá? Miren. ¿Qué nos dice acá? Dice, hallar el total de ventas para cada vendedor, bebidas más otros. Es decir, si estos son nuestros vendedores, esto es lo que han vendido ellos en bebidas, y esto es lo que han vendido en otros productos, ¿correcto? Entonces acá me está diciendo, hallar el total de ventas. ¿Qué significa, Ana María? ¿Qué tengo que hacer? Si me dice hallar el total de ventas para cada vendedor, ¿qué tengo que hacer, Ana María, acá? Una referencia relativa. Sí, pero ¿qué tengo que hacer? Relativa, pero ¿qué tengo que hacer? Ah, tiene que sumar la cantidad donde dice bebidas, Bebidas, más cantidad así es. de donde dice otros. Así es, hija. O sea, eso simplemente me dice que tengo que sumar las bebidas. Bebida igual, bebidas, más otros. ¿Ok? Una fórmula relativa. Como te dijera, 5 más 5 es igual a 10. 10 más 1 es igual a 11. Es una fórmula relativa. ¿Ya? Aquí está, ojo en el comentario, el primer comentario. ¿Ya? En el comentario. Ya está, listo. Ya estas son las ventas ya. Voy a desactivar este comentario para que no... Ya está, listo. Ahora, vamos a seguir más abajo. Continuamos. Ya, continuamos. Muy bien, vamos a continuar por acá. Hay otro mensaje aquí, otro comentario. Dice aquí, a ver, comisión de bebida, dice, ¿no? Y ahí están los vendedores otra vez. David, Daniel, Juan, Luis, Ricardo, Felipe. Ahí están los otros. Dice comisión de bebida. Y arriba dice hallar el 5% de las ventas en bebidas de cada vendedor. Y te dice ahí, bebidas por 5%. O sea, ahí nos está pidiendo la comisión de bebidas de cada uno vendedor. Ojo, aquí la fórmula está bebidas por 5%, ¿cierto? Esa es la fórmula. Entonces aquí voy a aplicar la fórmula. ¿Cuál sería la fórmula? Aquí sería ya una referencia absoluta. Pero profesor, en el comentario está bebidas por 5%. Correcto. Pero yo escribo acá, igual bebidas, es esta celda, ¿cierto? Es esta celda. Por, no voy a escribir 5%. ¿Por qué? Porque la comisión de bebidas está en una celda, ¿cierto? ¿Cuál es la celda? E16, esa celda. Entonces, esa celda. ¿Correcto? Ahora, esta celda, profesor, ¿qué tenemos que hacerla? Fijarla, porque es una celda única. Es una celda Poner el absoluta. dólar. Claro, hay que colocar el símbolo dólar. ¿Ya? Hay que colocar el símbolo dólar. Tanto en la columna como en la fila. Ahora sí, le damos enter. 450 es su comisión. O sea, el 5% de 9.003 es 450.15. Esa es la comisión. Ahora, para lo demás, simplemente lo copiamos nada más, alumnos. Yo regreso aquí y esto copio hacia abajo. Ya está para lo demás. Si yo quiero averiguar si es cierto, alumnos, para no desconfiar, para no confiarme acá, doble clic. Mírenme, ya bajó al otro. ¿Por qué? Porque una celda va a ir bajando y la otra se va a ir fijando. Pues. Miren arriba, ¿ven? Ya marcó acá, ¿ven? Voy al tercero, doble clic. Miren, ya bajó. Miren a Juan, ya está en Juan, marcado. Y el porcentaje no corre. El porcentaje se queda en la misma celda. En la misma celda, miren. ¿Ven? Igual aquí, doble clic. ¿Ven? Va bajando,
¿Por qué? Porque la otra fórmula, o sea, este valor que está a mi izquierda, este relativo, y eso es absoluto, alumnos. Acá dice comisión otros, comisión otros, comisión otros, dice. ¿Qué dice la comisión otros? Dice, hallar el 7% de las ventas en otros productos de cada vendedor. Ajá, nuevamente aplicamos la fórmula, digamos, igual, entonces selecciono otros por, en este caso aquí, el 7%, que es esto. Nuevamente esto, lo fijamos el valor absoluto. Ya, lo fijamos. Enter, ya está. Y luego esto, regresamos aquí y lo copiamos esto hacia abajo. Ya está. Muy bien. Ya está. Ya está esta comisión. Ya está esta comisión, ¿cierto? Esta comisión y también ya está esta comisión. Ya está. ¿No? Entonces aquí vamos a poder observar ahora el total comisión, ¿no? Miren. Ya, el total comisión. Ya está aquí, entonces, ya está la comisión. Ya está aquí nuevamente la comisión. Aquí ya la comisión también. ¿Listo? Y vamos a poder ver aquí, alumnos, el total comisión. ¿No? El total comisión. Bueno, ¿qué dice arriba el total comisión? Dice, hallar el total de comisión. Comisión de bebidas más comisión de otros. Esta es una fórmula de referencia relativa, ¿no? Igual, sumamos aquí la comisión de bebidas más la comisión de otros. Vamos. Enter, ya está. 1.300 habitantes. Muy bien. Ya está el cálculo. Aquí ya está. ¿Listo? Listo, continuamos, continuamos. Continuamos, alumnos. Vamos a seguir viendo la fórmula. Miren. Vamos a seguir viendo la fórmula. Dice el total de horas extras. ¿No? El total de horas extras. ¿Cómo es el total de horas extras? Ya, estas son las horas extras de nuestros vendedores, alumnos. 25 horas, 5 horas, 10. Por ejemplo, Luis no tiene horas extras. O sea, no le corresponde nada por pago de horas extras. Y acá me dice total de pago por horas extras, ¿no? El total horas extras. Entonces me ubico aquí. ¿Y cómo es el total de horas extras? Acá nos indica la fórmula. El comentario dice, hallar el total de horas extras. Horas extras por pago por hora extra. Ah, ya. Entonces digo acá, la fórmula sería igual horas extras por el pago de horas extras, que es esta celda. ¿Algo me falta algo ahí, alumnos, o no? ¿Qué me dicen? ¿Me falta algo? El símbolo del dólar. Sí, profesor, el signo del... Vamos a colocarlo sin símbolo de dólar, ya, a ver qué pasa, ¿ya? Enter. ¿Sí da el resultado, alumnos? ¿Sí el resultado? A ver, vamos a copiarlo, ¿ya? Vamos a copiarlo. Ahí viene el error. Ahí viene el error. Yo no creo que en 10 horas extras he trabajado voy a tener 250 soles. ¿No? No creo. No podría ser. No podría ser. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no puede ser que 7 soles 21 en 10 horas extras se obtenga 250. ¿No? Salvo que me paguen a 25 soles la hora. ¿Correcto? Vamos a hacer un control Z. Ustedes saben control Z. Vamos a hacer aquí doble clic en la primera fórmula. Y esto sí tenemos que protegerlo, ¿cierto? Esto nos permite ¿qué? ¿Qué nos permite el dólar, alumnos? Proteger esa celda. Que no cambie esa celda. Para eso es la referencia absoluta, alumnos. Para que esa celda se proteja, ¿no? Y pueda tener el mismo valor. Ahora sí. Claro, 25 horas, ¿no? Claro, ahora sí. Ahora sí copiamos hacia abajo. A ver, por ejemplo, en 10 horas, claro, en 10 horas ahora sí está lo correcto. Pues. 72 y 10, claro, porque son 10 horas. Son 72.10, ¿correcto? Aquí es 0, claro, porque no hay nada, pues no tiene horas extras, dice. ¿Correcto? Y luego viene aquí el total de comisión, dice. Total comisión, dice. ¿Pero qué nos dicen en total comisión, alumnos? Miren qué nos dice acá, en el cuadrito de mensaje, en el comentario, dice, referenciar el total comisión del cuadro anterior. ¿Qué significa referenciar? Referenciar quiere decir que ustedes van a trasladar el paso, ¿no? Ustedes pueden hacer un copy, no hay ningún problema.
Pero aquí el Excel me está diciendo que yo referencie. ¿Ya? Y esto hemos hecho en clases, en las fórmulas anteriores, ¿no? En fórmulas relativas y fórmulas absolutas. Miren, alumnos, yo puedo decir esto. Igual, selecciono el primer total de comisión, que es este, ¿cierto? Nada más. Le doy Enter. Y ya está, listo. Regreso aquí y copio esto hacia abajo. Y ya está resuelto. Eso se llama referenciar, miren. Doble clic. ¿Quién? La celda, pues, alumnos. Eso, o sea, es como si yo tuviera acá 1570 y me dice, referéncielo el valor 1570 a la celda I18, referéncielo. Uno dirá, profesor, mejor le escribo. No, pues, alumno, no se trata de escribir, se trata de referenciar, porque si yo tengo acá 1600, 1800, 1300, si yo quiero estos valores, profesor, ¿por qué no hago eso? Un copy, control C, copio, entro y pego. Igual, sí, igual, correcto. Pero yo no estoy diciendo que copie, sino que lo referencie. Y referenciar significa en Excel trasladar esos datos, pasar esos datos a otra celda. Simplemente se dice un igual, como una fórmula básica, selecciono la celda, ya está la referencia de 1570, que es C18, le doy Enter y ya está referenciado. Regreso aquí y copio para los demás. Ahora me voy aquí, doble clic, la referencia, doble clic, la referencia, doble clic, la referencia. Eso se llama referenciar, amigos. ¿Ya? Eso se llama referenciar. ¿Ok? Trasladarlo, ¿no? Porque no te digo que copie, pues no digo que copien el dato, ¿no? Entonces referenciar. Ahora, en el caso, por ejemplo, alumnos, vamos a ver aquí, en el caso, por ejemplo, del total salario, ¿no? El total salario. ¿Cómo es el total salario, por ejemplo, en este caso? Si nosotros nos ubicamos aquí, vamos a hallar el total salario, por ejemplo, dice ahí, el total salario, entre paréntesis, ¿no? Total de horas extras, más total comisión, más salario, ¿no? Salario es lo que ganan ellos el mínimo, el mínimo sueldo, ¿no? Mínimo vital, que está. La remuneración mínima vital. Pongamos que cada trabajador gana 9.50. Es su salario. Pero como ellos venden por comisiones, ganan su salario más sus comisiones desde la firma de la empresa. Así es. Entonces digo acá, igual total de horas extras, que es esta celda, ¿cierto? Más total de comisión, que es esto, ¿no? Más su salario que ganan nosotros. ¿Ok? Entonces esta es una fórmula de referencia relativa, pues, relativa. Enter, ya está. 2.524, ¿no? Claro, no van a andar todos igual porque algunos venden más, otros venden menos, ¿no? Y copiamos nada más. Ahí está, fíjense, ¿ven? Esto es un ejercicio de fórmula de referencias absolutas y relativas. ¿Alguna pregunta, alumnos? No, profesor. ¿No? ¿Está todo conforme, todo claro, todo correcto? Sí, profesor. Ah, ya, muy bien. Sí, profesor. Ya voy a compartir nuevamente pantalla. Hoy ya nos queda un minuto, ¿no? Ya nos queda un minuto. Ya saben todos que la próxima semana es su examen de unidad 1, alumnos, ¿ah? No se deben olvidar, ¿ah? Ha entrado Ambrosio, Ana María, ahí está, ¿no? Presente, profesor. Han entrado tarde algunos, ¿no? Profesor, yo entré tarde. Sí, pues, Ariana. Ya no te preocupes. Sí, pues. Ariana, ¿no? Contando, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. 10, 11, 14. Ya, bueno, nadie más, no nadie más. Estamos 14. Estamos 14, está bien. 14 por el 18, 13.